cada segundo. 15 gramos, masa, 15 gramos. ¿Qué más? ¿Cuál es su energía cinética en Joule? Primera cosa, ustedes mismos, contestando aquí. La primera pregunta es: ¿cuál es su energía cinética en Joule? ¿Qué necesitamos? Una definición. La definición de energía cinética. Acordémonos del trabajo. Ya. Trabajo, ¿qué es lo que era? Era claro, con letra, ¿no es cierto? Era una suma de A a B de una fuerza por un desplazamiento y un producto punto. ¿Sí? Sí es. Pero esto tiene un teorema, ¿no es cierto? Que también el trabajo, eso, también es, por otro lado, lo mismo que la variación de la energía cinética, o sea, la energía cinética en B menos la energía cinética en A. Eso es lo mismo que trabajo. Y la energía cinética tiene una definición, la K. ¿Cuál es? Sí, mira el cuaderno. Hay que acordarse de Einstein. Masa por verdad. ¿No? MC cuadrado. MC cuadrado. Nos partamos por esa. Energía igual MC cuadrado. Esto es energía. Sí. Bueno. Entonces, masa por rapidez al cuadrado por dimensión. Pero aquí no es la rapidez de la luz, es la rapidez del objeto. Y el factor que hay al frente es el mismo que está ahí. ¿Por qué eso? Porque nos dio eso cuando hicimos la demostración. ¿Ya? Entonces la pregunta es: ¿cuál es su energía cinética? Se refiere a esto. ¿Cuánto vale K para la partícula? Entonces, con esos datos uno puede calcular el K de la partícula. Sería, ¿no es cierto?, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y la masa son los 15 gramos, pero los 15 gramos hay que transformarlos en kilogramos. 0.0. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, los 15 gramos por 10 a la menos 3, ¿no? Después claro, hacemos la 15 calculadora. por 10 a la menos 3, ¿no es cierto?, kilogramos. 7,5 por 15 por 10 a la menos 3. Y la rapidez, los desgraciados me la dieron en kilómetros por segundo. A metros por segundo. ¿No es cierto? Entonces, ya saben, los kilómetros son 1000 metros, 10 a la 3 metros sobre segundo. Así es que será, cuidado aquí con estas cosas. A 1.2 por 10 a la 3, no voy a poner la unidad al cuadrado, porque ya las unidades están expresadas en el sistema internacional, así que el resultado tiene que ser kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que son unidades de rapidez al cuadrado, y esos son los Joule. Julio en español. ¿Cuánto da? La calculadora más que rápido. Entonces, esta es la respuesta, estos son los datos. Esto es parte de la teoría. Ahí estamos con las preguntas. Y la 1. Te voy a tomar una foto del enunciado para acordarse ahí. Las preguntas externas van a ser de este tipo, así como cortas. No, nada demasiado elaborado. Para la parte energía. ¿Es el menos 5 o menos 3? Ese, Sí, menos 3. Menos 3 porque son cambiamos a kilogramos. kilogramos. Correcto. Y este también es un 10 elevado a 3. Sí, todo eso a mí me da 9. 9.0. 9.0. Tal cual, ya. Sí, 9 solito. Está hecho para que digan un numerito redondo. Listo. Ahí es. Esa es la pregunta parte 1. Vamos a la 2 puntos. Los 2 puntos. Dice: si la rapidez, la velocidad, se reduce a la mitad del tamaño, ¿qué le pasa a la energía cinética? ¿Cuánto se reduce? No vamos a hacer la tontería de
de meter la mitad de la velocidad aquí. ¿No? Hay que pensar de otra manera. Hay que pensar que cuando uno tiene, supongamos que uno tiene esta rapidez, esa es una posibilidad. El B, por ejemplo, si el B es un valor de sub 0, si el B vale de sub 0, entonces la energía cinética vale el medio de m por b sub 0 cuadrado. Pero si el B vale la mitad de b sub 0, de sub 0 medios, ¿sí? Y uno lo mete en la fórmula, voy a reemplazar acá esto por b sub 0. Entonces aquí un medio de m por b sub 0 cuadrado. Entonces eso fue lo que calculamos aquí. Pero si uno pone la mitad de b sub 0 y al cuadrado, se fijan, pasa un milagro. Este es el caso con b sub 0. Este es el caso con b sub 0 medio. B sub 0 suma. Ahí queda el b sub 0 cuadrado y el 2 se transforma en un cuarto. Y todo esto es un cuarto de lo anterior. El medio de m por b sub 0 cuadrado. ¿Sí o no? Perdón, un cuarto. 2 cuadrados, 4. ¿Se ve? Si tú tienes x, profe, y lo evalúas con x igual 1, te da 1. ¿Sí? Si x lo evalúas con x igual un medio, te da un medio. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ya. Si tú tienes x cuadrado y lo evalúas con x igual 1, te da 1. Pero si el x cuadrado lo evalúas con x igual un medio, te da un cuarto. ¿Sí? Sí. Entonces, si tiene una cierta rapidez que está aquí elevada al cuadrado, pero tomas ahora la mitad de esa rapidez y la elevas al cuadrado, como la masa no cambió, te tiene que dar la cuarta parte. Claro. ¿Sí? Sí, es que yo pensé que ya la masa o la velocidad inicial dividido 4, yo eso al cuadrado. A ver, yo le sustituí la fórmula. Aquí sustituí B igual a B sub 0. Acá, en esta otra, sustituí B igual a B sub 0 medios. Para comparar este valor con el anterior. Y lo que pasó es que me dio un cuarto por lo mismo que tenía aquí. Un medio de m de sub 0 cuadrado. ¿Sí? ¿Se ve ahora? Sí. No entiendo, ¿por qué no es un octavo el total? ¿Y por qué tendría que ser? Porque usted tiene Bueno, un medio. ya, ok. Si usted quiere sacar, porque Sí, usted tiene bien, pero medio, esto, m, ¿cuánto vale eso? Eso vale 9.0 y algo. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? la masa es la misma. Es lo mismo, pues, profe. No, yo. 9 y algo, ¿no es cierto? Sin el medio, ya, perdón, ya. Con el 1 medio y m de sub Sí, 0, pensé el 9 y algo, el cálculo que hicimos ahí. Pero el acto de cambiar de sub 0 por b sub 0 medios, como el b sub 0 está al cuadrado, te saca un factor un cuarto. Sí. Y entonces no tenés que calcular lo otro de nuevo, porque ya lo calculaste. Alternativa B. Esta es la alternativa A. Alternativa B, haga el cálculo largo. Y demórese más. Ya lo mismo. ¿Ah? Ya lo mismo. Le va a dar lo mismo. Le va a dar la cuarta parte de 9. ¿Y cuánto es la cuarta parte de 9? 2.25. 2.25. Ya. Entonces ahora la pregunta 3. ¿Y si la velocidad se duplica?
¿Qué va a pasar si la velocidad se duplica? V ya no es V sub 0, sino que 2 veces V sub 0. Mientras que acá, ¿no es cierto? V lo habíamos cambiado a V sub 0 medios. Mientras que en la primera parte la V era V sub 0 más. Aquí pusimos V, lo cambiamos por V sub 0, aquí V lo cambiamos por V sub 0 medio, de la cuarta parte, y ahora V lo estamos cambiando por 2 veces V sub 0. Serían 16. ¿Es lo anterior multiplicado por 2? Aquí este es un medio al cuadrado. Y acá este Sería- 2 sería 4 veces más. al ser elevado al cuadrado se va a transformar en un 4. Sería 4 veces más. Sería 4 veces. 36. K sería 4 veces. Ahora llamemos esto casero. Llamemos casero el cálculo cuando uno pone V igual de 0, donde V 0 es 1.2 km por segundo. Llamemos K2, K1, K2, K2, KB sub 0 medios. Lo voy a llamar KB sub 0. KB sub 0 medio, voy a llamar al K cuando el V lo cambio por V sub 0 medios. Y eso me quedó un cuarto de K0. Un cuarto de K con V0. La cuarta parte de eso. Pero ahora el 2 me va a hacer saltar un factor 4, me va a quedar 4 veces el K de V sub 0. ¿Se entiende o no? Es del liceo, ¿eh? Lo pongo de otra manera. Área de un círculo es pi r cuadrado. Si R es 1, un metro, tengo una cierta área. Tengo 3.14159 metros cuadrados aproximadamente. Pero si R es 2, 6.24. entonces este factor R cambia al doble. Entonces piense que este es un R inicial. Ahora, cuando R igual 2, eso significa que es 2 veces el R inicial. Si lo meto en la fórmula para el área, me queda pi por R cuadrado, pero R es 2 veces el R inicial al cuadrado, y eso es 4 veces pi por R sub 0 cuadrado, donde pi por R sub 0 cuadrado es esa cantidad. ¿Sí? ¿Dónde está esa? Eso es. Este es el cálculo con pi r sub 0 cuadrado. Aquí está el cálculo con r igual 2 r sub 0. Y si el radio no es el doble, es la mitad, medio metro, o sea, r sub 0 medios, entonces la fórmula para el área, que es pi r cuadrado, si la especializo, es pi por r sub 0 medios al cuadrado, que es la cuarta parte de pi r sub 0 cuadrado. ¿Sí? Entonces, si pi r sub 0 cuadrado son 3.14159 metros de superficie, este será 4 veces eso y el otro sería la cuarta parte de eso. Sí, Si el R fuese 3 metros, 1 y 3, el factor tiene que ser 3 al cuadrado. Así que el área aquí va a ser 3 al cuadrado. 9 veces pi r sub 0 cuadrado. 9 veces más grande. Profesor, disculpe. Sí. ¿Todos hicieron el cálculo ahí cuando dio 9, no? ¿Cómo? No, básicamente me dio 9. Me te dio 9. A mí me dio 9, pero porque me comí el elevado a 2 de la velocidad. Entonces, no sé si. Ya, todo de nuevo. Por eso quiero decir. Todo de nuevo. Todo de Sí. nuevo. Todo de nuevo. Porque no sé por qué se quedan pegados.
todo de nuevo. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos que tenemos los datos. Entonces, B sub 0, que es 1.2 kilómetros en segundo, ustedes lo pasaron a metros. Dijeron que era 1.2 por 10 a la 3 metros sobre segundo, pasando de kilómetros por segundo a metros sobre segundo. La masa, que eran 15 gramos, lo pasamos a kilogramos, quedaron como 15 por 10 a la menos 3 kilogramos. La energía cinética, cuya fórmula es 1 medio de n de b cuadrado, cuando yo la evalúo con b sub 0, voy a llamar k sub b sub 0, es una función de b. Es una función de b. Cuando la evalúo con b sub 0, es 1 medio de n por b sub 0 cuadrado. Y en este caso, ¿no es cierto?, son los 15 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1 medio, que está dividiendo, y por b sub 0 al cuadrado, que son los 1.2 por 10 a la 3 al cuadrado. Eso da un número. Ustedes dijeron que era 9, ya otra dicen sí son 9. A mí me da 1080. ¿Cuánto te da? 1080. 1080. Que es una diferencia considerable, por eso quería ¿Cierto? corroborar si. Sí, quería hay para corroborar más de si- uno, yo me confirmo en el primero, en realidad siempre espero que hayan 2 o 3 resultados y en este caso no esperé. Por eso quiero decir más corroborar que se equivocó. Quizás fui yo, pero. Sobre todo porque sus profesores, los otros profesores lo han acostumbrado a lo preciso. Y a no equivocarse, cometer ese error, una máquina de tal. Oh, que lo sé. ¿Cuánto te di? 1080. Aquí, pequeño error. Y ahí estamos haciendo la parte 1. Aquí estamos haciendo la parte 1. Esos son los datos. 10.800 me dio. 1080 o 1080. 10.800. ¿Cómo no 80 ninguna? Esto es ligeramente vergonzoso. ¿Cómo? Entre todos poder ser un resultado básico. Calma. 1 medio de nb cuadrado. Le vamos a cambiar Ahí me da n 9. hacia ¿cuánto? Me da los 9. 15 por 10 menos 3. Me da los 9. No, me da 9. ¿No? Sí. Ahí cambié n por 15 a la 10 menos 3. Porque 1.2 Me da por 10 10 a la menos menos 3 son 1200. ¿Cierto? Uno Uno cuadrado. Yo no les confiaría la construcción de mi casa. B hacia 1.2 Me da. por 10 a la 3. Ya. Y el Eso 1800. Eso me da. Y el factor B ya está incluido. Eso me da. Gracias. El 1800 lado. ¿Sí? Entonces lo que digo ahora es lo ¿Es siguiente. posible freír con esto? Que si ahora evaluamos, este es el cálculo con B igual B sub 0. Si evaluamos la misma energía cinética, pero con B igual B sub 0 medios, ¿sí o no? Tomo la fórmula 1 medio de m por b y el b lo cambio por b sub 0 medios al cuadrado, ¿no? A ver, uso la misma fórmula. Pero Uso como la misma está. fórmula, pero con algo. Esta es una función de b. Sí, la mitad de velocidad, sí. Esta es una función de b. 1 medio de m por b cuadrado. Correcto. Cuando acá pongo la mitad, allá tengo que poner la mitad. Sí. ¿Y qué me queda? El cuadrado que se transforma en un cuarto. Yo sé que puedo poner 4 por 2, 8, pero no quiero poner 4 por 2, 8, quiero poner 4 por 1 medio de m de sub 0 cuadrado. Donde esto que está aquí es la energía cinética cuando evalúo con b sub 0 solamente. Que yo le conozco el valor. Con el b sub 0 es eso. Sería, no tengo que calcular de nuevo. Tengo que saber que si pongo el cuadrado
Si pongo el doble, aumenta un factor 4, si pongo la mitad, disminuye un factor 4. Si pongo 3, aumenta un Eso es factor 9. energía cinética. Es proporcional al cuadrado. Es proporcionalidad al cuadrado. Y con eso, entonces la cuarta parte de 10.800, ¿cuánto es? 2700. 2.700 joules, supongo que está bien, porque se ve más o menos bien. Esa es la pregunta parte 2. Y la pregunta parte 3 es, la 3 es, ahora use que B es B sub 0 el doble de B sub 0. O sea, esto sería la mitad de 1.2 sería 0.6 por 10 a la 3 metros sobre segundo, y el doble de B sub 0 sería 2.4 por 10 a la 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Pero necesito meter los números, si tengo una fórmula de B, que es un medio de m de cuadrado, y cuando lo especializo a 2 veces B sub 0, entonces el otro lado lo especializo a 2 veces B sub 0, con lo mismo a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y ese 2 al cuadrado es un 4. Y me sobra un medio, un m, y el B sub 0 cuadrado, que es lo que habíamos llamado la energía cinética para el valor original. ¿Sí? Y eso es lo mismo que 4 veces 10.800, que son 8 por 4, 32, 23.200. Ah, profe, ahora entendí lo que hizo, ya es que Sí. ya, ahora entendí porque yo, sí, porque en realidad iba a sacar el medio y por eso yo no entendía, porque al final es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo pero de distintas formas. ¡Qué bien! Ahora sí, ahí. Es que el profe dejó eso mismo para reemplazar el 10.800. Sí, sí, no sé, ahora entendí. Lo único que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es no pongamos a calcular como loco. Simplicidad. Simplicidad. Es un concepto que lo que se está preguntando es un concepto. Y el concepto es, como depende del cuadrado de la rapidez, si usted aumenta la rapidez al doble, tiene el doble, el cuádruple de energía cinética. Si un vehículo le impacta a usted a 70 km por hora, le entrega a usted una cierta cantidad de energía. Pero si el vehículo, que tiene la misma masa, va al doble de velocidad, va el doble de 70 a 140 km por hora, usted le entrega 4 veces más energía. Eso es mucho más dañino, 4 veces más dañino. Profe, usted tiene que hablar nuestro idioma. Yo reemplazar. ¿Cómo? Usted tiene que hablar nuestro idioma. Ustedes reemplazar. Ustedes calcular. Calcular y hacer números, reemplazar y hacer álgebra es algo así. Claro. Ya. No hablamos. Pero si la rapidez disminuye la mitad, Claro. pucha que baja la energía cinética, baja la cuarta parte. La cuarta parte. No, por eso, ¿no es cierto?, una bicicleta no le va a hacer tanto daño a usted como un vehículo. Porque un vehículo tendrá, no sé, 100 veces más masa que una bicicleta. Imagínese ese factor al cuadrado. ¿Sí? Perdón, no, estoy hablando, no cuadro, la masa. Eso. La energía cinética es proporcional a la masa. Si la masa aumenta al doble, entonces la energía cinética aumentará al doble. Si la masa disminuye la mitad, la energía cinética disminuye la mitad. Pero si la rapidez aumenta al doble, no, porque la energía cinética aumenta en un factor 4. Porque está con B cuadrado. ¿Cómo era cuando se duplica la velocidad, profe? Sería 2 B sub 0 Mira. al grado, ¿cierto? Aquí tenemos que la energía cinética es proporcional con un factor medio a la masa. Pero al mismo tiempo es proporcional al cuadrado de la rapidez. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando algo crece al cuadrado, crece más rápido que cuando va lineal. Entonces, por ejemplo, si tengo para una masa de valor m sub 0, tengo una cierta energía cinética que la voy a marcar 0, un medio de m sub 0 por la rapidez pequeña. Si tengo que la masa es 2 veces m sub 0, la energía cinética que le va a corresponder va a ser un medio por 2 veces m sub 0, por b cuadrado.
Y eso va a ser, ese 2 lo saco para afuera, el doble de la que tenía antes. ¿No es cierto? El doble de la que tenía antes. O sea, y si tengo que la masa es 3 veces la original, entonces la energía cinética va a ser 1/2 de 3 por m⁻0 por b cuadrado. O sea, esto va a ser 3 veces 1/2 de m⁻0 por b cuadrado. 3 veces la energía original. Eso es cuando uno cambia la masa por la mitad o por el doble. Cuando yo en vez de cambiar la masa, dejo la masa fija, pero cambio la velocidad, entonces comparo tener b⁻0 con tener el doble de b⁻0, con tener el triple de b⁻0. Entonces la energía cinética, que aquí tiene un valor que lo voy a llamar 1/2 de m por b⁻0 cuadrado, es un número. Pero si le pongo el doble a la misma fórmula, tengo que poner 1/2 de m por 2 veces b⁻0 cuadrado. Como ese factor está al cuadrado, y 2 por 2 es 4, me queda 4 veces 1/2 de m b⁻0 cuadrado. O sea, aquí tengo 4 veces eso. ¿Sí? Ese es el efecto de aumentar el doble. Y el efecto de aumentar el triple, al aumentar la velocidad. la velocidad solamente, sin cambiar la masa, es La 3 masa veces mantiene. b⁻0 cuadrado. El 3 al cuadrado, 3 veces b⁻0 al cuadrado, todo al cuadrado. Ah. El 3 al cuadrado es 9. Y me queda 1/2 de m b⁻0 cuadrado. O sea, es 9 veces lo que tenía al principio. Ya, me queda. ¿Sí? Me queda Esa es clarísimo. la proporcionalidad con el cuadrado. O sea, la gracia es la proporcionalidad con el cuadrado. Queda clarísimo. Es como lo que cuando nos enseñó que las unidades de medida igual están supuestas. Si usted uno le da al cuadrado, que da metros cuadrados, partido, por ejemplo, de ese metro cuadrado por ese cuadrado. Sí, con la transformación de unidades también uno hace lo mismo. En el mismo efecto. Si uno aprende esa cosa básica Todo de la el álgebra, ejemplo, se le aclara mucho el asunto. Entonces ahí tenemos un ejercicio re básico, no gastamos mucho tiempo en esto, pero bueno, no es malo, igual, puede ser, lo que venga, hay que ir a lo que venga. Volvamos a donde está aquí. Entonces ahí está claro, ¿no? Si tengo una cierta cantidad de energía cinética, si la velocidad se reduce a la mitad, la energía cinética a la cuarta parte. Si la velocidad se duplica, la energía cinética se cuadruplica. Si la velocidad se triplica, 9 veces. Y si la velocidad se aumenta en 4 veces la velocidad, la energía cinética, 4 cuadrados, 16 veces. Eso. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces es muy importante la velocidad de la energía cinética, más que la masa. Los cambios de velocidad son más dramáticos que los de cambio de... Ya. Esto es como lo mismo, pero no sé si lo hacemos, pasamos al siguiente. Determinar la energía cinética en Joule de una pelota de cierta masa que lleva cierta rapidez. También un corredor que recorre 1 milla en un cierto tiempo. Pregunta, ¿lo hacemos o pasamos al siguiente? También va a haber consultas sobre energía o campo magnético, aparte. Es que no he visto campo magnético, así que no. Carga Pero eléctrica. fuerza eléctrica, carga eléctrica, no voy a salir de eso. Esa Ese tipo de cosas. ya. Pero este ejemplo es lo mismo de acá. Claro, esa es la pregunta. ¿Lo hacemos o seguimos? Porque casi es lo mismo, ¿no? Es poner otro valor de masa, otro valor de rapidez, hacer transformación de unidades, poner factor 1/2, y ese es el número. No, pues es igual, hagamos uno distinto. Entonces, Sí, eso es la- pero igual yo quiero pasar, porque si no se ha entendido, entonces... Si lo vas a hacer el certamen, hagamos. Hagamos el trato. No, pero especialmente si perdimos tiempo con el Sí, primero. sí, Lo único cambia nomás, de estilo, ¿no? 1 milla a un ritmo constante. Hagamos el 60 nomás entonces en ese caso. Ese hagámoslo 1 nosotros. milla es 9 minutos, pues se tiene la longitud y se tiene el tiempo. Se puede calcular la rapidez, suponiendo rapidez constante. Ahí, parte B. Masa 60 kilogramos. Rapidez. 1 milla, 1609 dividido por los 9 minutos. Pero los 9 minutos expresados en segundos. Ese es el V. Y ni siquiera me interesa la dirección, el tamaño. ¿Sí? Porque la energía cinética es solo el tamaño. Creo que sí, así lo hacemos.
Es un Ya, vector. entonces pasamos al otro. Pasemos otro. Sí. Este otro que dice una fuerza constante de 80 newton actúa sobre una caja de 5 kilogramos que se está moviendo en la dirección de la fuerza. Este está más interesante. ¿Puedo borrar acá? ¿Lo vemos? Sí. Ah. Aquí conviene hacer dibujos. Siempre conviene hacer dibujos para tener la película más clara. Pues una fuerza constante de 80 kilogramos actúa sobre una caja de masa que está moviendo en la dirección de la fuerza aplicada. Ya hay una fuerza aplicada, F, sobre una masa, una caja, de masa 5 kilogramos. Hay M igual 5 kilogramos. La fuerza F de valor 80 newton. ¿Qué más? Se mueve, el objeto se está moviendo en la misma dirección que la fuerza. O sea, su desplazamiento delta R, si ustedes quieren, es igual que la fuerza, no es opuesto. ¿Sí? Y nos da la velocidad con que se mueve. El tamaño nos interesa. 20 metros, está facilito, todo es internacional. 20 metros sobre segundo. Pero la velocidad cambia. 3 segundos después se mueve con otra. Entonces, esta es la rapidez inicial. Voy a llamarle sub A. Aumenta porque hay una fuerza que está trabajando aquí. Entonces, parte el objeto por aquí en A y después, cuando está en B, esto es en t igual 0, esto es en t igual 3 segundos, ¿no es cierto? Ahí la rapidez es otra, porque aquí la rapidez son 20 metros sobre segundo y acá la rapidez son 62 en cada segundo. Determina el trabajo realizado por esta fuerza. Entonces aquí hay dos formas de calcular esto. ¿Ya? El lado derecho o el lado izquierdo del teorema, ¿Cómo se mueve? el teorema que ¿Qué es dice lo que hacemos? que energía cinética final menos energía cinética inicial, o sea, 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, es lo mismo que el trabajo neto. El trabajo neto son todas las fuerzas que estamos suponiendo que hay una sola. El trabajo de F. Y ese, acuérdense que es un integral. ¿No? La fuerza producto punto por el desplazamiento. Lo escribí así como vector. Pero si la fuerza va en la misma dirección, producto punto. Si la fuerza va en la misma dirección, voy a ponerlo ahí. Fuerza por lo que recorra. Si va en la misma dirección, no le quiero molinar la perdí, pues casi se la estoy molinando. Los vectores, ¿no es cierto? Tamaño de la fuerza, tamaño de la distancia recorrida, por coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? Y el ángulo entre delta R y F, ¿cuál es? Ahí está F, acá está delta R. Va en la misma dirección. ¿Cuál es el ángulo? 0. Y si va en dirección opuesta, 180. Y si va a 90 grados, 90. Eso. Coseno de 0, 1. ¿Esto es positivo? Sí. Si van opuestos, coseno 180, Menos 1. bien. ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. ¿Sí? El mismo tamaño pero negativo. Y si el ángulo es 90, cero. ¿Sí? Entonces hay que acordarse de eso. Entonces, si ustedes quieren, pueden usar el tamaño de la fuerza por la distancia recorrida, porque como es una fuerza constante, en esta suma sale para afuera, la integral le facilita, fuerza por distancia recorrida, y tienen que poner un signo. Un signo que tiene que ver con el coseno. O sea, pueden usar aquí el coseno del ángulo.
Pero se fijan que esto tiene un precio. Calcular cuánto avanza en 3 segundos con una aceleración variable. Perdón, con una aceleración, porque cambia de velocidad desde 20 a 68, acelera. Entonces esto se puede, pero es complicado. ¿Y qué nos están pidiendo? Determinar el trabajo realizado por la fuerza. O sea, use esta fórmula mirándola por su lado izquierdo o mirándola por su lado derecho. ¿Cuál prefieren? ¿Calcular usando el lado izquierdo o calcular usando el lado derecho? Derecho, más directo. El izquierdo es más lo conocemos. Sí, bueno, izquierdo es. Sí, tenemos la masa, Sí. Sí. tenemos la rapidez inicial, Sí, Sí. tenemos la rapidez final. También. Matías. No importa. Claro. ¿Es el trabajo? Sí. Sí, eso de resultado. Una fórmula. Así es que un medio de 5 kilogramos por la rapidez final quedan 68 al cuadrado, menos un medio de 5 por 20 al cuadrado. ¿Cuánto da? Calculemos todo. Con 2 o 3 que saquen el mismo número. Oye, ¿qué es eso? Así podría ser las pruebas, en sentido estadístico. Puede ser, ¿no? En el proyecto Manhattan tenían, además de que inventar los computadores, qué sé yo, pero tenían un montón de secretarias, una sala donde la secretaria figuraba. ¿Cuánto? 11.360. No me tengo fe. ¿Alguien más? A mí no me da esta vergüenza decirlo. Te digo, te digo. ¿10.000? 10.560. Pero está también tampoco. Ya, pero 10.560 ya tiene 2 Por dos. Ya, 10.560 tiene 3 Perdí toda la fe ya con la primera cuestión, perdí la confianza. Si la primera calculé 9, No, pero eso es porque te cuesta el cuadrado. Entonces, esto es. Profe, me da un valor. Te faltó el cuadro. Me da Sí, me faltó el. Sí, también. 23 millones. Sí, ya lo verifiqué. 10.560. Yo me había tenido un dígito. Dale, yo. Sí. 2.560 grados. ¿Por qué era eso? Yo me había tenido- ¿Hacemos el método D? No. Método A. Sí, A está ver, calma. más fácil. ¿Hacemos el método D por si acaso? ¿Ya? ¿Ya? Eso es Bueno, método D. eso es igual. ¿Ah? Acepto. Ese es el resultado de la. Esto es en Yahoo, En Yahoo. porque esto es directamente en Chile. Esto es en Yahoo. 68. Veamos si anda. Primero tiene el ángulo 0. ¿Sí? Claro, porque va en la misma dirección. 0 grados. El F son los 80. Y el delta X hay que calcularlo. Para el delta X necesitamos la Tenemos que aceleración. calcular la distancia, Por la aceleración. la aceleración. La aceleración es la ley de Newton. Inverso de la masa Versus la masa por la fuerza. Claro. O sea, serían los 80 dividido por la masa, ¿cuánto? Dividido por 5. Por 5. ¿Cuántos de esos son? 40. No. No. 20. 16. 16 metros sobre segundo cuadrado. Cambio de rapidez. Rapidez es igual a rapidez inicial más aceleración por tiempo, siempre que la aceleración sea constante, menos mal que esta es constante. Si no, tenemos que usar otra forma. No, como la más. ¿Sí? Así es. Una constante, ¿no? Sí, pero ¿es la rapidez lo que queremos calcular? No, es la posición. Claro. Entonces, posición igual posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración, siempre que sea constante, este cuadrado. Si no, la fórmula no es este cuadrado. ¿Sí? Podemos suponer que x sub 0 es 0. Pero b sub 0 es lo que es. Claro.
y a su vez qué es lo que salió, ¿no es cierto? 16. Y el tiempo que pasa son 3. 3 segundos. Entonces podemos calcular la distancia. que se da. Entonces, el B sub 0 eran 20 Sí. multiplicado por 3 más un medio de los 16 multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso por posición? Esa es la X final. Un medio por 3 cuadrados. Ya sí. El método de 132 metros. 132 metros. Metros. Veamos, perfecto, porque hay que hacer todavía la estadística de los resultados. 132 metros por mí. Le damos un voto aquí, ¿Cómo se pierden las confianzas? votos. dos votos, con 3 votos ya me conformo. Casi tenemos quórum. Sí, se te quedó en la escuela. Ya, 3 votos. 132. Sí, sí. 4, ya listo. Fueron mayoría. Ojo que delta X es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Ya? Es lo que avanza, lo que desplaza. Pero Claro. obviamente son los 132 metros. ¿Cuánto dio al final? 132. 132. De manera que si metemos eso allí, en el trabajo, que sería fuerza por desplazamiento con signo 1, ¿no es cierto? Nos va a quedar los 80 por 132. Y esto tiene que estar en llave. ¿Y cuánto da eso? Ojalá no del mismo número. Y eso significa... 10.560. ¿Cuánto? Profesor, 10.560. Oh, muy buena. ¿Hay un cuadro? profesor, disculpe la puso el trabajo igual a la fuerza. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Ah, sí. Por 1 que era el coseno de 0. Tiene que ser, no puede dar otra cosa. Solo que ahí hay más trabajo. Perdón, sí, hay más trabajo. Es el mismo trabajo, pero Entiéndase. nosotros hicimos más trabajo. Es más laborioso. Gracias. Muy bien dicho. Aquí nos da la definición de potencia, ¿no es cierto? El trabajo realizado dividido por el tiempo empleado. Fíjense que esto nos lleva a cosas interesantes de inmediato. La definición de potencia, ¿no es cierto? Potencia como... Eso puede hacer un profesor en una evaluación, introducir una definición nueva y que los estudiantes la aprendan ahí. ¿Sí? No hay problema. Aprendan en la caída. ¿No es cierto? Porque dice, es la cantidad de trabajo que uno realiza, voy a poner ahí diferencia, cantidad de trabajo, dividido por la cantidad de tiempo que uno usa. ¿Cierto? Eso es trabajo hecho dividido por tiempo empleado. Yo los puse como infinitesimal porque eso es lo mejor que puede hacer uno para calcular. A lo que pasa en un pequeño trocito del recorrido. Entonces, aquí no hay problema en calcular el trabajo total y dividirlo por el tiempo total. En este cálculo vamos a ver que da lo mismo. Solo que les quiero hacer notar lo siguiente. Si yo uso que diferencial de trabajo es fuerza producto punto por desplazamiento, ¿lo ven ahí? Chicos. Sí. Y eso lo divido por el tiempo diferencial. Eso es lo mismo que, lo voy a poner así, como 1 partido por dt multiplicando a fuerza producto punto por desplazamiento. Claro. Este es un escalar. Puedo pasarlo multiplicando dentro. Me queda fuerza por desplazamiento dividido por tiempo. ¿Sí? Pero esto es velocidad.
¿Sí o no? Sí, porque O sea, esto es fuerza producto punto por velocidad. Y entonces tiene una definición mucho más general de potencia. Como esto es algo que ocurre, la derivada uno la hace en un instante, aquí, en este momento, corre una fracción infinitesimal de tiempo y calculo la derivada. Lo hice en ese momento, corriendo apenas un poquitito. No me interesa lo que pasa en el transcurso total, es lo que pasaría poquito después. Entonces eso lo lleva a uno a que potencia, que es cantidad de trabajo realizada por cantidad de tiempo empleado, se puede calcular en cada instante como la fuerza que hay en ese instante, producto punto, por la velocidad que hay en ese instante. Esa es la mejor definición de potencia. Fuerza que hay en ese instante por velocidad que hay en ese instante. Entonces, la potencia es una función del tiempo. Porque en este ejemplo, la velocidad no es constante. Parte por 20 y termina en 68. La fuerza vale lo mismo, 80. Y va en la dirección de la velocidad. Pero al comienzo, la potencia que se está entregando en cada segundo es más baja que al final. Evaluemos la potencia inicial. Por eso uno puede inventar preguntas. Evalúe la potencia inicial, evalúe la potencia final. Potencia inicial. Tiene que ayudarle un poquito más al estudiante así para que guiarlo en el cálculo, porque como está aprendiendo, lo que importa es que Esa es la pata que se cayó. potencia inicial. La potencia inicial sería la fuerza producto punto por la velocidad al comienzo. ¿Ya? Eso sería los 80 por los, ¿cuánto es la velocidad inicial? Por los 20 por el coseno de 0 grados, porque la velocidad va en la misma dirección que la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 1600. Gracias. 1600. Ahora es energía dividido por tiempo, porque el trabajo Partido tiempo. Entonces son joule sobre segundo. ¿Y eso dividido 3? ¿O no? ¿Qué dividido 3? ¿Por el cambio de tiempo? 3 segundos. La fuerza está en Newton, la velocidad está en metro partido. ¿Está todo el sistema internacional? Sí. ¿No? Joule sobre segundo. El sistema internacional de unidades, la unidad de energía es joule. Que lo Y está la en metro unidad de partido tiempo por es segundo. segundo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí. Metro partido por segundo. ¿Sí? Eso. Y estos son los watts. 1600 watts. Ahora, la potencia final, la que se está entregando al final, es distinta, porque la fuerza es la misma, pero la velocidad es 100. 68. 68 y por el coseno de 0 grados. ¿Cuánto vale ahora la potencia entregada? 5440. Pensé que ya. Pero más trabajo para poder ver la velocidad que. Por la 5440 watts. Ahora, si uno hace un gráfico de la potencia versus tiempo, el instante 0, ¿no es cierto?, está entregando los 1600. El instante 3 segundos está entregando mucho más, está entregando los 5400. Y la rapidez está creciendo en forma lineal. Aquí se ve. La rapidez crece proporcional al tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, la potencia va a crecer desde este valor al otro. No es constante la potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo calculo el trabajo total hecho dividido por el tiempo total empleado? Hagámoslo. Eso la gente lo llama potencia media. Nunca me han gustado estas definiciones gruesas.
las buenas son las infinitesimales, pero estas también son útiles. Potencia media. El trabajo total, ¿cuánto era el trabajo total? Lo teníamos por ahí, ¿no? 10.560. 10.560 Claro, 160. dividido por el tiempo total empleado. 3 segundos. 3 segundos. ¿Cuánto es ese número? De 1560 dividido por 3. 3.520. O sea, ese es un valor. Está por aquí. 3.520 watts. Mientras que este otro era 1.600, ¿me dijeron ustedes? 1.600 watts. Y el otro es 5.400 watts. La potencia media es un valor promedio, un valor que es intermedio. ¿Y no sirve de algo Claro, ese no, conocimiento al por supuesto. medio? No, si es una buena referencia, ¿no es cierto? Referencia. Es un valor que está entre el mínimo y el máximo. Potencia de W partido de No es malo. trabajo hecho. No es malo. Tiempo. Si me tomo un factor de seguridad, ¿no? Dice trabajo. Dice trabajo. Claro, yo lo que hice aquí fue jugar, ¿no es cierto? En la pregunta, ojo, estas preguntas que están aquí las tomé del profesor que dictó el curso antes, que me las pasó. Entonces estoy poniéndole preguntas de esa ocasión. Pero el lado que dice. Yo creo que tengo que ir a dar una evaluación. Permiso. Los videos son buen material de estudio. Esa, ¿no es cierto? Esa definición uno la puede tomar, ¿no es cierto?, como el trabajo total dividido por el tiempo total, que nos va a dar un valor promedio, ¿no es cierto? Y la otra que es el instantáneo. ¿Sí? Profe, yo había confundido. La pregunta es potencia, es el trabajo dividido por el tiempo empleado. Sí. Eso en el fondo es como la definición de potencia media, ¿no? Claro, esa fue la que usamos aquí. Potencia media como trabajo total. Total dividido por tiempo total. ¿Sí? Pero acá usamos otra. ¿No es cierto? Diferencial de trabajo dividido por diferencial de tiempo. Esta es la potencia instantánea. En cada instante te va a dar un valor, cuánta potencia se está entregando en ese momento. Y al principio entregábamos poquita, después estamos entregando mucha más. En promedio estamos entregando los 5.000, no, 3.000 y tanto. La pregunta que usted hace, ¿cuánto es el valor de la potencia aplicada? En el fondo, dividido el trabajo por el tiempo, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, esta es una buena respuesta a esa pregunta. Si un estudiante hubiera hecho este otro análisis y contesta, mire profesor, la potencia varía y al principio valía, yo digo, excelente respuesta, pero vale más que la otra, pero no le voy a dar menos puntaje porque no me contestó lo que le pregunté. Me está mostrando que maneja lo otro y además maneja más. ¿Sí? Claro. Qué bueno. La pregunta es básica, pero aproveché eso de la práctica para introducir más conceptos. ¿Vamos a la otra? Vamos. No sé si alguien tiene más dudas. ¿Ya le dijiste? No me pide que vamos. Sí, Miremoslo, un bloque de masa 6 kilogramos se desliza hacia abajo por un plano inclinado sin rozamiento con un ángulo de 60 grados. A hacer una relación de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque de unidad de trabajo realizado por cada fuerza. Cuando se desliza cierta cantidad, cuál es el trabajo total realizado, cuál es la velocidad del bloque, puede recorrer 1.5 metros si parte del reposo y si parte con rapidez. Se ve bien trabajoso, pero ¿qué le hace la agua al pescado? ¿Sí? Vamos. Nada. ¿Qué le hace la matemática en ingeniería? Nada, no se asusta, no se intimida. ¿Puedo volver acá?
Físico. Entonces, ¿cuál es la idea? Un plano inclinado. Ya, ahí. 60 grados de ángulo con respecto al horizontal. Da igual 60 grados. Saben que nunca conviene dibujar ángulos parecidos a 45. O uno los dibuja más grande de 45 o los dibuja más chicos. Yo lo voy a dibujar más chico porque si no, tengo que tirar mucho la mano y me va a alcanzar. ¿Ya? Voy a poner 60 grados aquí que van a ser 30. Ya no, pues, Lo que importa es que hay un ángulo. ¿Qué más? Hacer una relación de todas las fuerzas que actúan sobre un bloque. Hay que imaginarse que hay un bloquecito y empezar a mirar qué fuerzas actúan. Y ustedes pueden decir. la gravedad. La gravedad. Vertical hacia abajo. Sí. La voy a dibujar desde aquí por razones que ya vamos a ver. La fuerza de roce. El roce. La Se desliza hacia abajo. Va al otra. La normal. El peso. La masa. La velocidad, Ah, hacia tiene la razón. fuerza. Tiene la razón. velocidad hacia la derecha. La velocidad no es fuerza, pero sí es importante que se está desplazando. Sí es importante, la velocidad no es una fuerza, así que no la voy a dibujar con rojo, la voy a dibujar con negro, porque no es una fuerza. Voy a dibujar el desplazamiento que produce esa velocidad. Lo dibujé grande, pero quiero indicar que esto es mal. ¿Sí? Uso A. Le puse una D, una S. Una D con una E, el diferencial de posición. Cambio de Ya posición. está. Si quiero lo llamo delta R. Ya. ¿Sí? Cambio de posición. Yo creo que no hay más fuerzas aquí. La fuerza viscosa que Pero, sí. te decía. despreciable. No, determinar el trabajo de cada fuerza. Ya hay 3 fuerzas. Cada cual hace su propio trabajo. Trabajo del roce, trabajo de la normal y trabajo del peso. Ahora, lo que nos conviene, y ustedes ya lo han visto antes, es cuando uno tiene un plano inclinado, poner un sistema de coordenadas inclinado. ¿Ya? Eso conviene. Si uno tiene un plano inclinado, es bueno usar un sistema de coordenadas que sea donde la X paralelo al plano. Y en ese caso, la fuerza de peso hay que descomponerla en sus componentes cartesianas. En esa componente y en esa otra. Y este ángulo, por eso lo dibujé chiquitito, ¿no es cierto? Porque aquí hay un ángulo chico y uno grande. Y aquí hay uno chico y uno grande. Entonces facilita identificar que este deben ser los 60 grados. ¿Sí? Por eso uno no lo dibuja que se parezca a 45, porque si no, ¿cuál de los dos es este o este otro? Y la diferencia entre un coseno y un seno es importante. Considera. Entonces, si es así, podemos notar aquí los componentes. Esa tiene que ir opuesto al ángulo, por tanto va con el seno. El tamaño de la hipotenusa es mg, pongamos mg ahí, al ladito de la hipotenusa. Entonces, eso es mg, seno del ángulo. Y la otra componente es mg, coseno del ángulo, porque eso es lo mismo que eso. Pero el ángulo sería en los 60 grados. Sí, solo que lo dibujé chiquitito. Y ojo, este vector va para allá y este otro componente va para acá. ¿Sí? Esas componentes tienen esa dirección. Así que porque bajo algo y muevo a la derecha para producir un vector suelto. Entonces este va a la dirección de X unitario. Y el otro va contra Y unitario. ¿Sí? La posibilidad es menos que mg. Menos mg coseno del ángulo según Y unitario. Entonces, si quiero calcular el trabajo del peso, tengo que tener en cuenta que el peso es un vector. Pero ahí considero el ángulo el mismo 60 grados en los dos casos.
Este es teta. Y esto es teta. O sea, es que no digamos nada que es 60, digámosle que es teta. Sí, porque ya, ok. Igual acá notamos que teta es 60. Podría ser otro ángulo. Ah, ya, pero ¿Sí? Vamos al roce primero. Trabajo del roce. A ver el integral. Sí, trabajo, ¿no es cierto? La fuerza de roce, producto punto, por el desplazamiento. Pero ojo, el roce es constante en este ejercicio. Va a salir constante. El desplazamiento es algo. Entonces, esta integral es fuerza de roce. El resultado de la integral, si la fuerza de roce es constante, lo voy a poner así, porque esto que se vuelve, voy a sacar la fuerza de roce para afuera porque es factor común. Factor común. Incluso la operación producto-punto va a estar común a todas las sumas que hay adentro. Queda la integral de un diferencial. La integral de un diferencial entre el comienzo y el final. Eso es fuerza de roce por el resultado de la integral. Cuando integro un diferencial es la cuestión evaluada en B y evaluada en A. RB menos RA. ¿Sí? Eso es lo que desplaza. Ahora, ¿qué desplaza el caballero? Recorre una distancia a lo largo del eje X. El delta R es algo por X unitario, ¿no? Porque se mueve en esa dirección. ¿Sí? ¿Cuánto se desplaza? 2 metros. 2 metros. 2 metros a lo largo del eje X. Entonces fíjense que aquí para calcular, ya saben, tamaño de la fuerza, tamaño del desplazamiento, coseno del ángulo. Tamaño de la fuerza, tamaño del desplazamiento, coseno del ángulo. En este caso, ¿cuál es el ángulo que hay entre el roce y el desplazamiento? 180. Está viendo el cero. O sea, menos 1. ¿Se fijan? Entonces la fuerza rosa se trabaja negativa. Por eso, Bueno, Tenemos que ver cuánto vale eso, pero si el roce es algo, tiene que ser coeficiente de roce dinámico por la magnitud de la normal. Esa es la ley del roce. Y el desplazamiento son los 2 metros. Entonces vamos a necesitar cuánto vale la normal y lo que dijeron el coeficiente de roce dinámico. es que ahí dice si parte con una velocidad inicial de 2 hacer una relación. Podemos hacer una relación después. ¿Ya? Por ahora escribamos la fórmula. Después vamos a sacar cuánto valía. Ya, el trabajo de la normal. Calculemos el trabajo de la normal. Trabajo de la normal. ¿Qué dijimos de la normal? Dijimos algo, ¿no? que era, Sí. Bueno, ¿cuánto vale el trabajo de la normal? era muy pequeño. ¿Se acuerdan que dijimos si la superficie se mueve, me preocupa el trabajo de la normal? Si la superficie está quieta, ¿recuerdan de esa? Sí, sí. normal depende también de la masa. No, pero dependía del tipo de roce que había, pues era roce dinámico o roce estático. Vamos a... Lo voy a poner así. ¿Puedo poner acá? Porque el trabajo en lo normal es bien simpático el trabajo en lo normal. Cuando usted tiene una superficie, la normal siempre va perpendicular a la superficie. ¿Sí? Así ahí tiene la fuerza normal. El N. Y el desplazamiento va tangente a la superficie. El VR. $90 grados, 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 $90 grados. ¿Sí? Así es que si usted tiene una superficie, no importa la forma
forma que recorra, la normal y el desplazamiento son perpendiculares. ¿Cuánto es el ángulo? 90. ¿Cuánto es el coseno 90? 0. ¿Cuánto es el producto de la fuerza normal por el desplazamiento? El peso. Producto de la ¿qué? Pero ¿cuánto es el producto de un vector Ya. por otro que es perpendicular? Punto, punto. Fuerza, punto, desplazamiento. Fuerza, punto, desplazamiento. Con 90 grados entre medio. Producto, punto. A punto B. Tamaño de A, tamaño de B, coseno del ángulo entre ellos. Fuerza por desplazamiento. Tamaño de la fuerza normal. Tamaño del desplazamiento, aunque sea chiquitito algo. Coseno de 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? 0. En consecuencia, ¿cuánto vale el trabajo de la normal? 0. Si integro 0, yo obtengo El cambio de desplazamiento. 0, lo sumo infinitas veces. Yo Cero, tengo cero. 0. ¿Sí? Sí, sí. O sea que el trabajo de la normal es 0. Usted lanza a un niño por un tobogán, va con su hijo, se sube al tobogán y mientras usted no se separe de la superficie, ¿ya? Usted se va a estar desplazando tangente a la superficie, aunque le duela. ¿Ya? La normal puede aumentar en valor, puede disminuir, usted va a sentir más presión en el poto o menos. Pero no le cambia, no le hace trabajo. No, porque está Porque la normal es perpendicular al desplazamiento y la definición de trabajo es haga el producto punto entre la fuerza que le interesa, por ejemplo la fuerza normal, y el desplazamiento. Y la fuerza en este caso normal es perpendicular al desplazamiento y por lo tanto ese trabajo es 0. La única condición en que esto se cumple es cuando la superficie no se está moviendo. Si a uno se le mueve el piso, la normal trabaja. Para el terremoto. Terremoto. claro. Sí. Un ascensor. En un ascensor usted tiene una superficie y le hace usted una normal. Si el ascensor sube, se le mueve el piso, la normal trabaja. Si el ascensor baja, se le mueve el piso, la normal trabaja. Si el ascensor está quieto, no se le mueve el piso, el trabajo la normal es 0. Por mucho que usted se aparte en el ascensor. ¿Sí? ¿Y cuándo va a ser eso? Ahora, ningún profesor le va a poner a usted un trabajo en que la normal, en que el piso se esté moviendo, lo mata, a menos que le ponga un ejercicio en ascensor. Pero bueno. Yo hice ejercicios con ascensor tiempo atrás, pero el ejercicio de la báscula que tenía en la guía creo que lo eliminé. Gracias por tanto. Para decir que lo hicimos. ¿Lo hicieron? ¿Lo pusimos? Para la tarea uno. ¿De la tarea? En la tarea pusimos algo, pero no pedí el trabajo de la normal, era calcular la normal, no el trabajo. No. Es para que uno tenga conciencia de eso. Ya, entonces, la respuesta aquí Es 0. 0. Y el argumento es normal, No trabajan. perpendicular al desplazamiento. En forma abreviada, n perpendicular a d. Cualquier profesor entiende eso. Y si quieren decirle algo más, el piso no se mueve. La superficie está quieta. Está quieta. Superficie quieta. Afirmativa. Ahora, no todos los viejos tienen claro que enseñan física, no, tienen claro que dicen, el trabajo normal es 0 y se olvidan que la superficie tiene que estar quieta.
profesores por ahí, medio chantita, entonces enseñan. Soy. No entiendo la película acá. No puedo desprestigiar a los colegas. Pero alguien que no haya pensado tanto podría caer en un error conceptual. Ok, entonces podemos calcular el trabajo del roce, tamaño del roce, por tamaño del desplazamiento, por coseno del ángulo. Siempre que el roce sea una fuerza constante. Podemos calcular el trabajo en la normal, 0, si la superficie no se mueve. Y tenemos que calcular el trabajo del peso. En el trabajo del peso tenemos una forma de calcularlo, que la vimos en clase. ¿Recuerdan? Sí. El trabajo del peso era menos mg por altura final, restado con mg por altura inicial. Esa es de las pocas fórmulas que tienen, por los pocos trabajos que tienen una fórmula definitiva que uno usa para calcular. No tiene que ser integral. El profesor ya lo hizo para usted en clase para siempre, para el resto de su existencia, como humano. Mientras no tenga Alzheimer, se le olvide la fórmula. Sería. Ahí tiene que volver a ser integral. Soy. ¿Sí? Pero Igual lo podemos realizar de otra manera. Ahí, la clase pasada, bueno, yo lo tengo anotado así a lo mejor. Es que puso el menos MG afuera también. ¿Puede ser también? Claro, factor ¿Es lo común, mismo? sí, ¿Lo mismo? factor común. Ya, ¿Te fijas? ya. El MG Afuera. lo escribí así porque esto se llama la energía potencial del peso, evaluado en B. Y esto es la energía potencial del peso evaluado en A. Donde la energía potencial, como fórmula, es masa por gravedad por altura. ¿Sí? Mira, atención. Según esa fórmula, U sub B sería masa por gravedad por altura en B. U sub A sería masa por gravedad por altura en A. ¿Sí? Es una fórmula que depende de la posición. Sí. Entonces esta es fácil de recordar y es la que está allá adentro. Ya. Y hay un menos, la energía del peso final, restada por la energía, se llama energía potencial del peso inicial. Pero al final es menos mg/hb mg/a. El mismo concepto. Es el mismo concepto. Ya. Pero no alcanzamos a dar mucho énfasis en la clase a esas partes, por eso lo estoy como insinuando acá. Sigue. Sí. Entonces, tenemos cómo calcular trabajo de lo normal, trabajo del peso y trabajo del roce. Estamos casi listos. Lo único que nos falta es decir cuánto vale la normal aquí. ¿Cuánto vale la normal ahí? Cero. Sí. No, si es roce. Perdón. No es roce. No, dice que sin rozamiento. ¿Entiendes? Sin rozamiento, o sea, Rosario. coeficiente de roce dinámico Wow. muy parecido a cero. Eso es el concepto de sin roce. Cuando un objeto desliza sin roce, es porque el coeficiente de roce dinámico es tan bajo, es tan jabonosa esa superficie, que el coeficiente de roce dinámico es tan pequeñito que no va a trabajar demasiado. Es como el hielo con hielo. Es como el hielo. Sí. Ya está bien. ¿Ya? Entonces, ahí el texto dice, desliza por un plano inclinado sin rozamiento. Hay que despreciar el trabajo del roce. Hay que despreciar la fuerza de roce. La pusimos, pero... O sea que igual es cero en la relación. La vamos a poner aproximadamente. Ya, vale. Entonces podemos decir que el trabajo del roce, dado a pesar de que no conozco el N, pero sí sé que es tan chiquitito que este número va a ser pequeño, muy chico, o sea, sin roce.
Así que hemos hecho una relación de la fuerza que actúan y el trabajo realizado por cada una de ellas, sí. No me lo hemos puesto número 1 porque mg por h hay que evaluarlo. Podemos evaluarlos ahora. Y con eso calculemos. Trabajo del roce aproximadamente 0. Trabajo del peso menos la masa. ¿Cuánto es la masa? 6 kilos. 6. 6.000 gramos. Por la constante 9.82. Por la altura inicial final. Menos la altura. Ya, entonces necesitamos la altura. Entonces, si esto son los... ¿Cuánto recorre? 2 metros. 2 metros. Si estos son los 2 metros, ¿sí? Ahí. Sí, correcto. Entonces, esta sería la altura inicial, ¿sí? Y esta otra sería la altura final. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Con respecto a esta referencia. La altura final sería 0 y la altura inicial sería la hipotenusa por el seno del ángulo. 60. ¿No es cierto? Los 2 metros por seno de 60. ¿Cuánto es seno de 60 y medio? Raíz de 3 partido 2. ¿Eso te da? El seno de 60. ¿Ya? Pero eso me da raíz de 3. Ahí ¿Y me da esto da raíz de 3? Sí. Porque se cancelan los dos, es Sí. 1.73. No, pero el seno de 60 es 1.73 metros. ¿Sí? Sí es. No, sí está. Así que ya listo, estamos. Ahí está la cuestión. Por la altura final, 0 menos 6 por 9.82 por 1.73. Menos por menos da más. Eso es 0, porque está multiplicado por 0, y ustedes me dicen cuánto da. 6 por 101,9 euros. ¿Cuánto? 101,9. 101.9, ya. Ya. Supongamos que está correcto. Positivo. Tenemos el trabajo del roce, el trabajo del peso y el trabajo de la normal, que todos son todas las fuerzas que trabajan, y ese es 0. ¿Cuál es el trabajo total? La suma de los trabajos. 0 más 101.9 más 0, igual 101.9 ya. El roce. Entonces aquí ya tenemos la pregunta A y la pregunta B. Ahí está la pregunta B y ahí completamos la pregunta A. Pregunta C. No siempre las preguntas las contestan en el orden en que están. Sí. Ya saben. La parte C. ¿Cuál es la velocidad del bloque después de recorrer 1.5 metros y parte del reposo? Ya me cambié la cuestión, no había bajado 2 metros. La primera. La Es primera. que calculamos todo como si bajara 2 metros. Calculemos primero cuando baja 2 metros. Después vemos qué pasaría si baja 1.5 metros. ¿Se fijan? Porque el bloque se desliza 2 metros, pero todo el cálculo lo hicimos suponiendo que bajaba 1 metro. Baja 1 metro cuando recorre 2, pero baja menos cuando recorre 1 metro y medio. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que recalcular. ¿Sí? Pero se Calculemos el trabajo del peso si baja la parte de 2. Entonces ahora no vamos, eso si 2 metros baja 1.
si recorro solamente 1,5 metros, ¿cuánto baja? Ahí se aplicaría lo mismo. Sería el 1.5 por seno de 60 grados. 1.5 por seno de 60 grados. Eso sería el HA, ¿no? Sí. Eso sería 1.5 por raíz de 3 medios. Partido. Y eso da, ¿cuántos metros? Daría 3 por raíz de 3 partido 4, pero en decimales 1.3. 1.3 metros. Esta sería la altura inicial. ¿Sí? Sí. Porque esta es la altura inicial cuando esa distancia son 2 metros. Pero esta es la altura inicial cuando esa distancia es 1.5 metros. Así es. Así que tenemos que recalcular el trabajo del peso. Porque el trabajo del peso es menos mg por la altura final, restado con mg por la altura inicial. En ambos casos la altura final es 0, pero en un caso la altura inicial es más alta y el otro más chica. Y aquí nos da más, menos por menos da más, mg por los 1.8. Voy a poner más, el número aquí. ¿Cuánto es la masa? 6 por 9, 6 kilogramos, por ahí está la masa, por el 9.82, ahí está la aceleración, y por la altura, HA, que son los 1.3. 76. No, 596. Pero pongámosle sí. 76.6. 76.6 ya. Sí. Así que el trabajo total ahora es distinto. Porque es 0 del roce, 76.6 de la bajada de solo 1,5 metros, más 0 de la normal. 76. ¿Sí? ¿Da eso? Eso hasta ahí es solo el cálculo del trabajo. 76. Porque puede que no hemos hecho la estadística de la respuesta. No, pues sí. Ya, 10 por 9.8. ¿Por qué? Pero es como 10 por 6 por 1, más o menos. Casi se ve bien eso. 10 por 6 es como 7 y por 1 punto. Es como, sí, Estaría bonito el número. un poco más de 60. Un buen número. Son 6 por 9.82 por 1.2. ¿Podemos poner acá? Una última consulta. Pues. Sí, por supuesto. Es que me quedo dando vuelta. Ahí en el roce, la relación es el roce por la normal, pero es el. Ahí cuando puso eso. Aquí Sí. yo puse el valor. Sí. El roce tiene una ley. Sí. Y Roce que es. dinámico, coeficiente roce por la normal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la magnitud del roce, coeficiente roce dinámico por el valor de la normal. Ya. Esa es la ley. Claro. Por el desplazamiento. Por el desplazamiento, que en este caso es El 2. los 2 metros. Ya. Y usted, disculpe que le pregunte lo que estoy Adelante, por favor. Es que el coseno de 180 es porque al principio el plano se ubicó estimando que estuviera así, ¿cierto? En ese caso. Lo que pasa es que tú tienes un desplazamiento que hay una dirección. Voy a dibujar aquí con lapicito. No tengo un negro. No sé. Ahí está el negro, profe. Ahí, encima de la mesa. Ese es el vector de desplazamiento. Esta cosa se desliza bajando. Sí. Un desplazamiento La fuerza en esa dirección. No encontré. La fuerza de roce Va en contra. va en contra. El producto punto es negativo. Ya. Tamaño del desplazamiento, tamaño del roce, coseno del ángulo que hay entre los 180 grados. Vale. Menos 1. Sí. El trabajo de la normal es 0 porque tamaño del desplazamiento, tamaño de la normal, coseno de 90 grados. ¿Qué importa cuánto valga la fuerza normal y cuánto valga el desplazamiento? El coseno de 90 grados hace un 0 ahí. Ya. ¿Sí? Vale. La fuerza de peso
o forma un ángulo distinto de 90 grados, trabaja. Y además, como es menor que 90 grados, se trabaja en positivo. ¿Cómo nos salió? Positivo. Positivo, más alto, ¿no es cierto? Y además tiene la tremenda ventaja que se puede calcular fácil si uno se sabe de memoria esa forma. Porque las fuerzas que tienen una fórmula final fácil, por decirlo así, en primera versión que estamos viendo, universal, se llaman fuerzas conservativas. Que no cambia. Las fuerzas conservativas, su trabajo solo depende del estado final, el estado final y el estado inicial, Sí. de la altura final, no de la forma en que llega al lugar, que puedes ir por una colina deslizándote Y siempre va a ser el y mismo. siempre va a ser menos mg, altura final, menos altura inicial. Siempre. Aunque haya, incluso puede dar vueltas así, como en estos carruseles de los juegos de La montaña rusa. la montaña rusa, ¿no es cierto? Hace una vuelta de ahí por allá y de acá. Y el trabajo de fuerza de peso para ir desde el comienzo hasta el final, por muchas vueltas que dé, es menos mg por altura final, menos altura inicial. En ese caso la fuerza normal sería cero. Sí. Esa es la idea, que la fuerza normal ahí siempre va a ser perpendicular, que mientras el carro no se desprenda, Qué y lindo. mientras no se ponga a vibrar mucho la superficie, porque si no se te empieza a mover la superficie. ¿Ya? Pero las vibraciones a veces hacen un trabajo a favor, a veces hacen un trabajo en contra. En promedio, Ya. no contribuye. Ya. Vale. Gracias, profe, por la... No, está bien, sí. Eso es lo que hace interesante trabajar con ustedes, porque se cuestionan más allá, preguntan y hacen buenas preguntas. Pero lo que dijo respecto a lo normal y de la estructura, eso es como la base cuando uno, para las construcciones, por ejemplo, un arquitecto. Es que mientras no se le mueva la casa al arquitecto, que lo que el arquitecto quiere, no le importa el cambio de energía cinética. El trabajo genera un cambio de energía cinética o contribuye a cambiar la energía cinética. Pero si hay un terremoto, ahí sí que le importa. Claro, porque yo creo que se pone en el peor caso cuando él construye. Pero el arquitecto, en general, bueno, los arquitectos no siempre están habilitados para calcular el caso sísmico. Los arquitectos normalmente tienen formación para calcular edificios de 5 grados en el caso estático. Sí. El cálculo por sismo, con todas las aceleraciones, no está en su formación. Salvo que sea arquitecto calculista, que son los menos, harto poco. Mi edificio, donde vivo, es un edificio antisísmico. Y está hecho abajo del edificio, tiene rieles gigantes. Para que se Y se deslice. desliza. Ah, sí, Sí. buena. Tienen caleta de daño. Como el 70. Sí. Entonces, ahora, si queremos contestar la última parte, las dos últimas partes, aquí lo importante, voy a borrar ya. Voy a borrar porque para recordarle, ya notamos, la figura ya nos sirvió. Casi. Lo importante ahora es que cuando el objeto parte con una rapidez inicial Estoy quedando súper claro. y termina con una rapidez final. El tamaño del vector velocidad. Por ejemplo, puede ser que parta del reposo y termine con algo. Como puede ser que parta de una rapidez inicial con algún valor y termine con algo. El bloque se mueve a lo largo de la superficie, parte con una rapidez y termina con otra cosa. ¿Y qué relaciona la rapidez final con la rapidez inicial? El trabajo. Ese problema que vimos al principio, que dice que el cambio de energía cinética, un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado, menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, es igual al trabajo total. Cierto. Esto es lo que llamamos energía cinética final y energía cinética inicial. Eso es con posición. Cambio de energía cinética. Entonces, Ya sé. ¿cuál es
velocidad del bloque después de recorrer 1.5 metros si parte del reposo. Lo facilito, ¿no? Se elimina la medida. Claro. Entonces, eso, eliminamos este término, ponemos el valor del trabajo que calculamos. Ah, claro. ¿Cuánto fue? 76.6, trabajo total. 16.6, sí, joule. Y si sabemos la masa, 6 kilogramos. 6 kilogramos, entonces podemos aquí evaluar. Esa relación es universal. Entonces Esa relación tenemos es universal. un medio de 6 por la rapidez desconocida menos 0 igual a 76.6. Este 2 está dividiendo, lo paso multiplicando. Este 6 está multiplicando, lo paso dividiendo. Esto está al cuadrado, lo paso sacando raíz. ¿Cierto? Da, Y es una rapidez final. da mucho. A mí me da 5.1. 5.1 metros sobre segundo. ¿Quién da más? ¿Quién da Eso más? sigue la respuesta para la parte C. Yo creo que es un buen número. Confirmo. Bueno, Pero observen que en la parte D hay una rapidez inicial. En la parte D hay una rapidez inicial. ahí sería el mismo concepto que usted aplicó, pero se le eliminaría la rapidez final, ¿o no? No, esta sigue siendo la incógnita, pero ese es un dato ahora. Pero ya no desaparece el. Claro, esa de su A ya. vale 2 metros sobre segundo. Es como si yo voy a poner a deslizar el asunto, doy un golpecito cortito, ¿ah? Para que agarre una velocidad inicial en una fracción de tiempo muy pequeña. Entonces, está moviéndose ya. Todas esas son situaciones muy ideales porque uno sabe que para imprimir una rapidez inicial o espera un tiempo partiendo el reposo para que le alcance o venía y cuando pasó por ahí le tomé la foto y constato que iba a 2 metros por segundo y después tiene que recorrerse 1,5 metros más, o le doy, hago la magia de darle un golpecito para que en un tiempo muy breve y una distancia muy corta para comparar con el experimento con los 1.5 metros alcance esa rapidez. Entonces, y eso tiene que ser igual al trabajo total. Que sigue siendo nuestro 76.6 ya. Entonces, de esta ecuación estamos obteniendo un medio de la masa era 6, ¿no? Sí. 6, la rapidez desconocida, menos un medio de 6 por la rapidez conocida que son 2 al cuadrado, igual a los 76.6. Así es que pasamos para allá una cosa, un medio de 6 por de un b cuadrado, que es los 76.6 más un medio de 6 por 2 al cuadrado, y después multiplicamos el resultado de eso, ¿no es cierto?, por 2 y lo digo por 6. 12 más 12. ¿12? No está resuelto el 1 medio por 6 por 2 al cuadrado. Ah, por 2 al cuadrado. Claro, esto es un 12. 12. Entonces, esos son unos 88. A ver, 6,6. ¿No es cierto? Y eso dividido en. Y esto hay que multiplicarlo por 2 y dividirlo por 6. 3. Y le vamos a tener que sacar raíz además, ¿No es 3, pues? para sacarlo de su p. ¿Por qué más 3? Que 6 por 2 es que, bueno, ya. Manía. Yo lo veo así como 3. Es que, ¿sabes por qué? Es que
como uno está tan acostumbrado a no hacer esto con números, tan ingeniería. Voy a llamarle sub-cero al valor inicial, igual al trabajo, lo que sea el trabajo. Entonces, porque esto me va a dar un resultado más general que yo voy a entender mejor. El trabajo más la energía cinética inicial. No, también. Sí, igual. ¿Ya? Después el M pasa dividiendo. Incluso eso lo voy a llamar energía cinética inicial porque ya me cansé. ¿Sí? El M que está multiplicando lo paso dividiendo. El 2 que está dividiendo lo paso multiplicando. Después saco raíz. Y esto es la rapidez final del cuadro. ¿Sí? Entonces, claro, mi problema es la manía, ¿no es cierto?, de pensar más bien en términos algebraicos que numéricos. Pero cuando uno hace número, al final ya no sabe lo que está haciendo. Y las posibilidades de error son muy altas. Entonces, es más difícil equivocarse cuando uno despeja una ecuación con letras y evalúa al final, a que se pone a despejar números como loco con montones de ecuaciones. Típico error de la ingeniería. Formar a los estudiantes, pasar una cuestión con un montón de números, con hartos decimales, a la otra línea con los mismos números que los tiene que copiar, repetir, multiplicar, y después la otra línea otra vez los mismos números, en vez de trabajar la fórmula. Importante aprender a trabajar la Se fórmula. convierte en monotonía. Entonces quizás lo que a uno le conviene es aprender, tomar el libro de Baldor de álgebra y hacer harto ejercicio algebraico para evitar ese eso. Y después de eso uno va a la página de la universidad, busca bio.cl y busca matemática con H, matemática, hagan esta búsqueda. Eso les va a llevar a una parte de servicios de la Universidad de Biobío y bajan el software matemática que le va a tomar 2, 3, 4, 5 días bajarlo, media horita más o menos, que es una herramienta de cálculo que yo les puedo compartir después un enlace en español para que aprendan a calcular con el matemática, que es maravilloso. Y entonces uno toda esta fregatina de estar despejando, qué sé yo, la hace con software. Y software, no sé qué. Profe, ahí usted, creo que en Moodle había compartido el Wolfram. Sí, el enlace. Sí, también. Eso, ahí está, tienes razón, el Moodle está. Sí, el Wolfram. Pero creo que les puse unos enlaces de ayuda, pero yo acabo de hacer hoy día una capacitación a mis colegas de como 1 hora y media, Wolfram, porque varios de mis colegas no lo conocen, no lo saben usar, El Wolfram. y yo les mostré el Wolfram. Wolfram Matemática. Wolfram es la empresa, Sí. tiene mucho software y uno de ellos es matemática. ¿Es pagado eso? Es pagado, sí. La universidad paga una licencia de sitio por esto, la Universidad de Concepción. Nosotros lo hicimos los primeros en Chile, después siguió la Chile, lo tengo aquí, la Chile y la Universidad de continuación de Concepción, pero fuimos los pioneros de la cuestión. Uy, Concepción. ¿Qué va a hacer en la empresa? Nunca lo he enredado, así que tengo que hacerlo por la wifi. A ver si llego aquí a que se conecte con la wifi, se conecte, vamos, se conectó y yo le quiero buscar, lo había cerrado hace poquitito, pero déjenme estar en el history. Aquí lo tengo, vamos. Lo que está aquí abajo. Wolfram. Esta paginita que se demoró un poquito en cargar, esta.
Está ahí, está por ahí. Si me la piden, se las comparto, ya se las mando en el WhatsApp. Entonces aquí uno, lo primero pues que lo bajan se va a álgebra y aprende cómo entran las cosas. Y va ahí investigando uno por uno las cosas y tiene vectores, álgebra, gráficos, geometría, trigonometría, coordenadas polares, exponenciales, logaritmos, límites, derivadas, integrales, sumas, series, gráficos 3D, gráficos 3D, cálculo multivariable, análisis y simulación y visualización de vectores, ecuaciones diferenciales, análisis complejo, matrices. Es un curso introductorio, pero uno puede hacer mucho más que lo que está ahí. Y la licencia de sitio les dura a ustedes mientras tengan correo algo.ubiobio.cl. Puede ser renueva, anónima. Mientras mantengan ese correo, lo que no tengo claro, pero entiendo que sí, es que los egresados tienen un correo, no sé si conservan la cuenta o tienen un correo nuevo, @egresados.ubiobio.cl. Lo importante es que sea terminado en ubiobio.cl para que ahora en abril la universidad se demora en pagar, entonces como que de repente una semana o dos ahí que están todos alegando, ¿ya? Pero después funciona. Vamos a tener harto años hasta como 4 años. Por lo menos esto, y después quién sabe, una de esas lo usan, o sea, pueden hacer todo lo que quieran de ingeniería eléctrica. Yo les voy a mostrar algo así medio. Ya pasará la clase porque yo creo que estamos más que la hora. Yo les voy a mostrar un calculito con un colega de eléctrica, sin decir quién. Esto es estar en Dropbox. ¿Dónde está el Dropbox? Profe, ¿usted programa en la consola del PC? Sí, a veces también. Casi todos los pero ahí quieren cargar algo. No, sí se entiende, pero no, La versión 12 de este cálculo. Datos previos, relaciones algebraicas, suposiciones, un montón de suposiciones de cantidades que son positivas. Recibimos un número complejo, lo descomponemos. Evaluamos una función en ciertos límites. Esto es una integral. La integral uno la evalúa en la situación final menos la situación inicial. Hay una fuente, estas son fuentes de voltaje. Hay unas relaciones de voltaje en un sistema trifásico, hay unos parámetros. Necesitamos un cálculo de alta precisión si no el resultado es incorrecto. Alta precisión para nosotros significó calcular con 64 cifras significativas. Con menos cifras significativas no da. No. Pero cuando uno hace con las cifras significativas que necesita, el resultado comparado con los datos experimentales, pero va uno sobre otro. Impresionante. Un cálculo con un software a veces, este es un cálculo teórico, ¿ya? El cálculo numérico se puede hacer con PSIM y funciona y da los mismos resultados, pero no tiene teoría uno para tratar cosas. Un tratamiento de unos tramos, solución simplificada, todo esto, unos cálculos de, ya no sé qué son estos, la primera ecuación algebraica, la ecuación para la corriente C, para la resistencia, no sé qué cosa, y un cálculo de un motor, un cálculo de un motor, una compresión, y todo eso ustedes hacen, pero ellos con este software, ya no sé lo que es esto, son corrientes. Hay unas condiciones en que buscamos esas intersecciones, porque esas intersecciones son importantes. Y al final todo eso era para tener el término del cálculo, para distintos parámetros para un comportamiento y ver si había máximos. Si para ese motor uno podía encontrar condiciones de trabajo óptimo.
Había unos máximos que, pero salió a remor, hay unos máximos, pero son es poquita. Hay ciertos máximos, pero la ganada es muy poca. Esta es una curva de algo, potencia máxima. Hay ciertos máximos, pero ahí están los máximos. Ahí hay unos máximos, pero 400 algo sobre 400 es re poco a lo mejor. Pero para una industria donde pone uno esos conversores por cientos de miles repartidos en el país, ese 5% es plata. Y harta. Y harta plata. ¿Sí? Y harta plata. Eso. Ya chicos, yo creo que está bien. Hemos trabajado un buen rato. Gracias, profe. La verdad, en lo personal, me quedó bastante más claro que. Súper claro. Los ¿Sí? conceptos de trabajo, sí. Me había gustado hacer más ejercicios, pero tenemos que poner un límite a todo. Claro. O si quiere hacemos uno más, pero ¿Sabes qué dicen los demás? yo creo que hay gente cansada, no sé. Descansado. ¿Sí? ¿Quedaste claro eso? Démosle. ¿Qué hora es? Ah, ¿te quedó? A las 10, güey. Mira, creo que el último micro pasa al Yo le dije a mi esposa después de las 8 y media. El límite del cielo, démosle. No, estas son notas que tengo que ocultar. Porque tú no tienes que Pero. Calmado. La tarea que estoy evaluando. Se fijan, yo la tarea la realizo con matemáticas. Vaya. Con matemáticas, le pegué los enunciados. Y de repente algún estudiante se equivoca en algo, entonces le pongo los numeritos de él y a ver si se equivocó por ahí en el signo, que cambie un signo, a ver qué le ha quedado, así que yo lo conecto, ya, ok. Yeah. Hay un punto, toma. Gracias, profe. profe, de hecho, en la 4 usted me hizo una observación de que si se da la dirección ahí sobre el eje X, Sí, o sea, es que significa esa que... pregunta es bien, mira, yo la tomé de una pregunta vieja y la realidad es que estoy medio arrepentido de la vuelta. Así es que estoy evaluando con criterio. Si un estudiante me dice que no se puede terminar de acuerdo a esta información, yo no estoy tan de acuerdo. Porque cuando le hablan de la magnitud de Bx, las magnitudes son todas positivas. Entonces la respuesta correcta es C. Miren el concepto de magnitud. Módulo del vector. Pero cuando uno le dice que el objeto se desplaza en la dirección de X, no contra la dirección de X, hay una dirección preferencial de movimiento. Esa es la idea, entonces siempre Claro. hacia Hacia la derecha. Hacia la derecha. Por lo tanto, B sub X es mayor que 0, ¿no? Yo lo tomé como, digamos, como cualquier X. Si me dije, voy para allá o para acá. Sí. Por eso yo actúo criteriosamente. Pues si un estudiante me dice que va positiva y el argumento es ese, perfecto, le doy el puntaje. Pero si me dice, sabe, no se puede terminar, no estoy tan de acuerdo porque igual puede tener una magnitud. Entonces voy a ver lo que hace después. La segunda pregunta debería haber leído con más cuidado esta cuestión, porque el punto O hay que decir si está a la izquierda o a la derecha de X igual 10 metros, si no, todo depende de eso. Pero entonces hay dos respuestas, cuando está a la izquierda y cuando está a la derecha. Hay que decir algo sobre eso, analizarlo un poquito más. Esta es la parte como más... La pregunta más debería difícil. pensar, debería pensar Sí, más. donde uno tiene que detenerse a pensar. Así que hay que perfeccionar la pregunta, poner la pregunta 1 y después poner la misma pregunta de nuevo de otra manera para que el estudiante se cuestione. Y la pregunta 2, hay que agregarle una coordenada extra, un valor extra al punto O, decir dónde está el punto O, y si el objeto está a la izquierda o a la derecha, y después preguntar. Y se puede mejorar la pregunta. Entonces, mi evaluación de esa pregunta depende, porque hay estudiantes que no pensaron nada y se equivocan. Yo no le doy puntaje, pero si se puso a pensar un poco, más de alguien me dijo no se puede terminar hacia secas, sin ningún argumento. Ya estoy de acuerdo, 33%. Pues como son 3 preguntas, 33 cada uno, estoy de acuerdo. Miro si suma más en la otra pregunta en cuanto a análisis. Si suma más le doy ese puntaje, a pesar de que la otra se equivoca. Pero si no hace análisis, no le doy más porque no se detuvo a pensar. Entonces, ¿no es? La pregunta no está bien planteada,
tengo que ser criterioso. Parece que eres el puse positiva. Me dijiste que no se podía hacer, ¿no? Sí, es que esa información Era negativo. Hubo, pero- yo también como que puede ser cualquier lado de X. Hubo más de alguien que le dijo módulo. Perfecto. Tiene claro que la magnitud se refiere al módulo. Ahí estuvo debatiendo un rato. Es casi una pregunta casado esa, la parte 1 de esa pregunta. ¿Y la segunda? La segunda le falta una alternativa, pues ninguna de las anteriores. Pero más de alguien lo dijo, porque no, ninguna de estas. Y de acuerdo, no están las alternativas y el pensamiento correcto. Algunos dijeron el caso de X menor que 0, porque se pusieron en la situación, ok, la mitad del puntaje de esa parte, la mitad de aquello. Si solo consideraron el caso positivo, la mitad. Si consideraron ambos, que algún estudiante sí lo hizo, dijo, puede ir para la izquierda, puede ir para la derecha, así que hay dos que valen ahí. Yo me lancé con eso. Porque Pero el el 1 y numeral- el 2 me dijeron, a pesar de que no está la alternativa de abajo, perfecto, el 100% esa parte. Porque lo pensó. Yo me puse en el caso que voy a estar en una parte del plano y si quiere acercarse a cero tendría que retroceder. Claro. Porque si está en función del tiempo, igual va a presionarlo porque No, pero Bx positivo significa que vas a favor claro. y Bx negativo que va en contra, aunque esté a la derecha del origen o a la izquierda del origen. ¿No es cierto? Voy desde la izquierda, aquí está el origen, desde la izquierda con velocidad de sub X componente positiva. Me estoy moviendo de esta manera. Si me estoy moviendo con componente negativa, voy de derecha a izquierda. Claro. Dx es mayor que 0, dt es positivo. Acá dx es menor que 0, pero dt es positivo. Si divides una cantidad positiva por una negativa, te da negativo. Cambio de posición y después cambio de tiempo. Los cambios de tiempo siempre son positivos. En este universo. Puede ser. En los viajes en el tiempo de las películas, dt es negativo. Pero esas son las películas nomás. Yo tengo un porcentaje. Ya. Voy a mandar una tabla de cálculo. Hay que intentar. Porque es que me olvidó ponerle algunas de las evaluaciones equivalentes. Pero. Espérate, lo tengo aquí. Déjame buscar la otra. Hay una paginita que se llama escala de notas.cl. Ahí arriba en la URL, escala de notas.cl. ¿Ya? Entonces, resulta que lo conoce. Entonces, el puntaje máximo es 100%. ¿No es cierto? En la universidad, la exigencia para el 4.0, de acuerdo a todas las universidades chilenas en pregrado, exigen el 61% para el 4. Eso es por norma del Ministerio de Educación. Claro, dame un segundito. Y entonces la nota mínima es un 1, la nota máxima es un 7 y la nota de aprobación es un 4. El 4 tiene que corresponder al 61%. Entonces esto construye dos escalas y ahí te queda una tabla. Así que uno mira su puntaje aquí y mira qué nota le corresponde. ¿Sí? Tienes que recordarme tu nombre. Que te tomas una medida abierta con esto. Y no sé si te he evaluado todo.